Ya es octubre. Espero que funcione. Así lo hacían en el tutorial. En estos momentos, nuestros asesores están ocupados. Su llamada es muy importante. En un momento lo atenderemos. En estos momentos, nuestros asesores están ocupados. Su llamada es muy importante. En un momento lo atenderemos. En estos momentos, nuestros asesores están ocupados. Ángela, ¿Qué está pasando? soy Leo. Disculpa por contactarte de esta forma, pero es que se me olvidaron todas mis contraseñas de redes sociales. ¿Cómo es posible que tu voz esté saliendo del techo? Es una larga historia. Luego te cuento. Te contacto para hablar de la colaboración que habíamos programado para octubre. Será un poco raro hablarle al techo, pero no hay problema, supongo que me acostumbraré. Quedamos en que haremos un video sobre 8 de nuestros relatos de terror favoritos, ¿verdad? Así es, yo estaba pensando en quizás sí o no. O no. La sangre de Guillermo Albino se me está agotando. Voy a ir un momento a las cavernas ocultas del Himalaya a traer más y ya casi regreso, ya vuelvo. ¿Y por qué mejor no te doy mi número para que coordinemos por WhatsApp? Ah, no lo había pensado, la verdad, pero suena bastante más sencillo. Ok. Así pasó realmente. Siguiendo con los videos del mes del terror, hoy toca hablar de algunos de los mejores relatos de este género para que pasen unas cuantas noches en vela. Además, me complace anunciarles que no estaré solo, ya que tenemos una invitada en el canal que probablemente muchos de ustedes conocen. Ángela de Arcades Books. Bienvenida. Hola gente bonita, aquí Ángela y estoy encantada de estar nuevamente en este canal. Muchas gracias Leo por la oportunidad. Espero que les gusten mucho estas recomendaciones que hemos preparado para ustedes para que pasen un momento súper espeluznante con estos 8 relatos. También les queremos recordar que en mi canal Arcades Books les hemos hecho un top de thrillers, así que si son amantes del género o tienen simplemente curiosidad también los esperamos por allá. Y bueno, sin más preámbulo, entremos de lleno en las recomendaciones. Comenzamos con un relato bastante macabro que parte de la siguiente premisa. ¿Qué ocurriría si pierdes a un ser amado y al descubrir que hay una manera en la que puedes devolverlo a la vida, decides intentarlo sin importar las consecuencias? Sí, parece que les estuviera hablando de Cementerio de Animales de Stephen King, pero si les interesa saber cómo resulta este experimento en menos páginas y con una perspectiva diferente y una ambientación gótica muy al estilo de Edgar Allan Poe, tienen que leer este relato. Advierto que se va por la línea de los vampiros, así que si también son amantes de ese tema, pues les va a encantar porque tiene esa voluptuosidad oscura y seductora que caracteriza a los no muertos. Deja a los muertos en paz de Ernst Raubach nos cuenta la historia de Walter, un poderoso noble que se ha casado por segunda vez y sin embargo no puede superar el dolor de la pérdida de su primera esposa. Él está junto a la tumba de la difunta, lamentándose por su tragedia hasta que cae la medianoche. Es entonces cuando Walter se encuentra con un hechicero que está recogiendo hierbas para sus conjuros y este último le advierte que debería dejar de lamentarse de esa manera, pues eso impide que los muertos descansen. Sin embargo, ante la desesperación e insistencia de Walter, el hechicero le ofrece la posibilidad de devolverle a su amada.
Eso sí, con una grave advertencia: deja a los muertos en paz. Walter descarta esta exhortación y le dice al brujo que está dispuesto a hacer lo que sea con tal de traer de vuelta a su amada, y así se hace. Poco se imaginaba Walter las consecuencias de semejante decisión. Esta historia fue publicada en 1823, mucho antes de Drácula y antes incluso de Carmilla, por lo que podría decirse que es una de las predecesoras importantes de estas icónicas novelas vampíricas, junto a otras obras con las que ha sido comparada, como por ejemplo El vampiro de William Polidori, a quien se le atribuye la creación del género del vampiro romántico. Si son amantes del género, este relato es imprescindible, tienen que leerlo. Les traigo un relato llamado La familia del Burdalak de Alexei Tolstoy. Esta historia la leí en esta antología de acá, Relatos de Miedo, y es una historia de vampiros, de las mejores que yo he leído, y gran parte de ello se debe a que es un relato gótico puro y duro. Así que ya saben, esa ambientación romántica en el sentido literario de la palabra, tenemos paisajes enigmáticos y hermosos, tenemos construcciones góticas, tenemos fortalezas, es todo un sueño para los que amamos este subgénero. La historia nos cuenta acerca de un hombre que es diplomático que viaja a través de Serbia. Él va ahí siguiendo su camino hasta que, por ciertas circunstancias, se encuentra con que debe quedarse en una casa que está en un pequeño pueblo. La familia pues parece ser bastante normal, agradable, hospitalaria, pero desde que llega ya hay ciertas cosas inquietantes, como el hecho primero de las leyendas de ese lugar, leyendas de criaturas de la noche, criaturas que se deben mantener lejos de los hogares, incluso toman medidas para protegerse contra estos seres. Todo se va a poner aún más inquietante cuando uno de los integrantes de esta familia no regresa de un viaje al que iba y no regresa, y ya eso no es normal, por lo que se comienza a temer por su integridad. La historia está narrada en primera persona y es uno de los mejores relatos de vampiros que yo he leído. Aprovecha al máximo su potencial, da mucho juego, los personajes que se plantean, el impacto que tiene esa amenaza dentro de esa comunidad, dentro de ese hogar principalmente, y sin duda los peligros a los que se enfrenta el narrador son para estar al borde del asiento. Si aman los vampiros y no han leído esta historia, pues yo no sé qué están haciendo, vayan corriendo a conseguirlo, búsquenla por ahí en internet. Sin lugar a dudas, el Orla de Guy de Maupassant es uno de los mejores relatos de terror jamás escritos. Eso sí, les advierto que si ustedes sufren de parálisis del sueño o sufren de pesadillas, puede que el impacto sea más fuerte para ustedes, así que lean este texto bajo su propio riesgo. Es que pocos relatos nos narran con tanta cercanía y lucidez la manera en la que el mundo de las pesadillas, de lo intangible, de aquello que puebla la oscuridad y no podemos ver, nos sigue a donde vayamos e incluso podría llegar a obsesionarnos de manera enfermiza, como ocurre con el protagonista de esta historia. Se trata de un hombre que tiene una casa de campo a orillas del río Sena, en donde él disfruta de pasar el tiempo, bien sea observando los alrededores o dando paseos por ahí. Este protagonista nos va a contar a través de las entradas de su diario el cambio que comienza a gestarse en él cuando aparecen los primeros síntomas de un miedo aparentemente irracional que se va volviendo cada vez más fuerte a medida que el tiempo pasa. Somos testigos de cómo pasa a ser una persona tan normal como ustedes y yo a cuestionar su propia cordura. Es que lo que lo atormenta es una presencia invisible, una cosa inexplicable que lo persigue como una sombra, llenando sus noches de terror y de pesadillas que se convierten en mucho más que eso. A este ser que no solo lo rodea, sino que además parece tener control sobre él, en especial mientras duerme, absorbiendo su vida en el proceso, él le llama el Orla. Algo que amo de este relato es la manera en que nos lleva a cuestionarnos cómo percibimos el mundo y todo eso que se escapa a nuestros sentidos, pero está allí. Una inquietud con la que los fans de H.P. Lovecraft deben estar bastante familiarizados. Además, el Orla tiene un componente psicológico muy marcado y realmente es capaz de ponerle los pelos de punta a cualquiera. Pero para más placer, les recomiendo leerlo en altas horas de la noche o antes de dormir. Como dice el narrador de esta historia, cuando permanecemos solos durante mucho tiempo, poblamos de fantasmas el vacío.
Ahora tenemos la lotería de Shirley Jackson. Esta es una historia clásica estadounidense de terror y nos habla acerca de una comunidad en la que parece ser bastante puritana, bastante tradicional, pero tienen una extraña tradición en la que todas las personas del pueblo van haciendo como una especie de rifa y no sabemos qué es el premio o qué es lo que le pasa a la persona que sale favorecida, entre comillas, pero hay señales que son bastante inquietantes y que hacen que la atmósfera sea muy perturbadora. Sobre todo porque hay un gran contraste entre la vida cotidiana y lo aparentemente normal de esta comunidad, de estas personas puritanas normales, con esta otra parte tan siniestra que se está presagiando con respecto a lo que pasa al final de esta rifa, de esta lotería. No voy a decirlo para que si no han leído la historia pues tengan la oportunidad de hacerlo sin saber qué es lo que pasa, cómo es que termina, pero sin duda es para mí una obra maestra. Es muy simbólica además, representa los verdaderos valores ocultos tras la fachada, las comunidades estadounidenses, pero creo que esto puede extrapolarse al resto del mundo, como los sentimientos que prevalecen suelen ser lo que no se dice, lo que está oculto, lo que está reprimido pero en cierto modo siempre presente, la verdadera cara de la sociedad. Y es gracias a este tipo de historias que mezclan lo cotidiano con el horror que se infiltra en nuestras vidas que existen actualmente autores como Stephen King. Llegó el momento de recomendarles uno de mis relatos favoritos de uno de mis escritores favoritos, Casa Tomada de Julio Cortázar, uno de los grandes escritores que formaron parte del boom de la literatura latinoamericana. Si todavía no han leído algo de él, yo les recomiendo demasiado no empezar con Rayuela, que es una obra bastante compleja, sino con sus relatos. Yo estoy segura de que una vez que se enganchen con uno, no van a querer dejar de leer a este autor si les gusta este género. Este que les recomendaré ahora es súper breve, se lo leen muy rápido, pero vale la pena cada minuto que inviertan en él, los va a dejar pensando. Uno de los protagonistas es quien nos narra la historia de él y de su hermana Irene. Estos hermanos han vivido juntos durante años en una casa antigua y enorme, tan enorme como para que puedan vivir allí 8 personas sin ninguna incomodidad, pero una casa sí requiere de muchos cuidados, por lo que estos hermanos han dedicado una parte de su vida al mantenimiento de esta propiedad. Esto pueden hacerlo ya que a pesar de ser personas mayores, ninguno de ellos tiene más familia o descendencia, pues por situaciones de la vida jamás pudieron concretar algo con sus posibles parejas y así es como ellos terminaron haciéndose compañía mutua en ese lugar al que cuidan como si fuera uno de los suyos. Tanto que les repugna la sola idea de tener que dejar esa casa con tantos recuerdos en manos de parientes lejanos que solo la usarán para enriquecerse cuando ellos mueran. La rutina de estos hermanos es muy marcada, pero llega un momento en que se rompe definitivamente gracias a algo o alguien, una presencia intrusa que comienza a tomar la casa, apoderándose de sus espacios poco a poco. Es entonces cuando los hermanos deben decidir combatirlo, convivir con ese huésped extraño o intentar escapar de ese lugar. Cortázar es uno de los mejores cuentistas de la historia y en este relato consta esa gran habilidad que tenía él para crear atmósfera, tensión e inquietudes que nos acompañan desde la primera hasta la última línea sin necesidad de muchas páginas para ello. Lo que más me gusta de este relato es la prolijidad del narrador y también las variadas interpretaciones que es posible dar a este cuento tras llegar al final, desde las psicológicas hasta las sobrenaturales. Continuamos esta lista con una historia sumamente grotesca, pero que es de mis favoritas. El tren nocturno de carne de Clive Barker. Este relato podemos encontrarlo en el primer volumen de Los Libros de Sangre, como ya saben, una obra maestra del horror. Y trata acerca de uno de estos trenes subterráneos, en este caso ubicado en la gran ciudad de Nueva York, pero que lleva adquiriendo una fama horrible porque están ocurriendo asesinatos. Asesinatos que no son precisamente limpios, son muertes que involucran mutilaciones, que involucran desangramiento, desollación, las peores torturas imaginables. Y esto es un misterio y un dolor de cabeza para las autoridades del lugar, por supuesto. Lo que parece ser obra de un psicópata gradualmente se va tornando en algo aún más oscuro. Vemos que
siempre hay más de lo que parece en un primer momento. Y es que además creo que aquí vemos lo mejor de Clive Barker, que es la mezcla de ese horror tan visceral, tan grotesco, tan gráfico, con una parte más del placer, más de lo satisfactorio de la carne humana, del poder sentir. El cómo Clive Barker describe las sensaciones, tanto el dolor como el placer, hacen que de alguna forma pueda sentir eso en mi cuerpo. Obviamente no de manera física, pero sí es como si lo viviera de algún modo. Clive Barker seduce estas dos ideas, tanto el placer como el dolor, y las fusiona y además mete en la historia mensajes más profundos sobre lo que es la sociedad, sobre lo que es el mundo y sobre lo que somos las personas, que para mí es lo más importante. Den la oportunidad a esta historia, eso sí, deben ser un poco fuertes de estómago, porque tiene ahí sus cosas. Este top no habría estado completo sin la presencia de otro de los mejores cuentistas latinoamericanos, Horacio Quiroga, a quien varios de ustedes tal vez conozcan por otro de sus relatos más célebres, El almohadón de plumas. También se los recomiendo mucho, pero si he elegido hablarles de La gallina degollada en esta oportunidad, es porque a mi parecer es incluso más macabro y parte de ello se debe a que está protagonizado por niños, y no por cualquier grupo de niños, sino por unos hermanos con unas características bastante peculiares. Este cuento comienza con la presentación de los 4 hijos del matrimonio Marcini Ferraz, unos chicos que están entre los 8 y los 12 años. No les diré exactamente cómo son descritos en el libro porque podría ser un poco problemático, es mejor que lo vean con sus propios ojos, pero digamos que son chicos que no tienen sus facultades mentales desarrolladas al 100% y además se ve en ellos un notable descuido por parte de sus padres. Luego el narrador nos va a contar qué hay detrás de estas circunstancias, en especial de la primera. ¿Cuál es el motivo de la condición de los hijos de este matrimonio? Y es que al parecer hay algo que ocurre cada vez que los Marcini Ferraz tienen un hijo y este alcanza la edad de 1 año aproximadamente. No parece una enfermedad cualquiera, sino una maldición, porque todos los hijos de este matrimonio nacen sanos, pero corren con un destino similar. Algo hace que cambien de la noche a la mañana y que dejen de reconocer a sus propios padres. Según los médicos, pierden la inteligencia, el alma y aún el instinto. Pero ¿qué pasa cuando en su último embarazo este matrimonio concibe una hija sana? ¿Y qué ocurrirá con sus otros 4 hijos? No les puedo decir a qué va el nombre de este relato, La gallina degollada. Se preguntarán qué tiene que ver esto con una gallina degollada, pero eso sería un spoiler, así que léanlo, créanme que vale la pena. Quiroga tiene 2 cosas que garantizan que sus relatos sean intensos y realistas. En primer lugar, estuvo muy influenciado por otro gran autor de obras de terror, Edgar Allan Poe, de quien si no les hablé aquí es porque dedicaré un video para hablarles de sus relatos. Y en segundo lugar, las muchas desgracias que persiguieron a Quiroga a lo largo de su vida. Con todo, algunas de sus más oscuras creaciones las encontraremos en el libro Cuentos de amor, de locura y de muerte, al cual pertenece el relato del que les acabo de hablar. Y por último tenemos en esta lista un relato llamado El joven Goodman Brown del autor Nathaniel Hawthorne. Ese libro también lo encontré en esta antología y nos cuenta acerca de una sociedad muy hipócrita, muy moralmente cuestionable, pero que la fachada siempre es por supuesto súper pura, súper santa. Y cómo no, está ubicada en el pueblo de Salem. Ya saben, esos pueblos famosos por sus juicios a brujas, por la quema en las hogueras y todas estas cosas. Lo que lo hace especialmente interesante es que Nathaniel Hawthorne desciende de habitantes de Salem. Bueno, de hecho, él nació en Salem, pero desciende de las personas que participaron en esos juicios. Y esto es fascinante verlo reflejado en su obra, cómo él siente esos acontecimientos, cómo él en parte puede sentir cierta culpa por lo que pasó en esos oscuros años. Y bueno, ¿de qué trata esta historia? Trata de un joven llamado Goodman Brown, el cual vive en este pueblo aparentemente normal, pero que una noche sale de su casa y se adentra en el bosque,
hasta que se encuentra con un hombre enigmático, misterioso, que al principio parece ser en cierta medida agradable, pero conforme se adentra más en el bosque, tanto esa persona como el ambiente se va tornando más oscuro, más peligroso, y todo culmina en un algo que se encuentra este joven Goodman Brown en medio del bosque, que va a implicar un cambio de percepción en lo que respecta a su pueblo, su sociedad, sus conocidos, sus gobernantes. Todo está involucrado en este evento oscuro que vamos a conocer en este relato. Esta historia tiene múltiples interpretaciones y actualmente sigue teniendo un mensaje que retrata lo que es nuestra sociedad. Esta también es una historia gótica, así que para los amantes de estos relatos, apúntenlo inmediatamente. Y bueno, de esta forma concluimos nuestra perturbadora lista. Esperamos que hayan apuntado todos estos relatos en sus listas de lecturas pendientes para que pasen unas agradables noches de octubre o durante cualquier momento en el año, la verdad. El terror es bienvenido cuando sea. Bueno, queridas y queridos lectores, esperamos que les hayan encantado estas espeluznantes recomendaciones de relatos. Recuerden que en mi canal van a encontrar la otra parte de esta colaboración, que es el top de thrillers, así que ya saben, por allá los estaremos esperando. Leo, ha sido un gran placer compartir esta colaboración épica contigo. Muchas gracias, Ángela, siempre es un honor tenerte por acá. Por supuesto, en la descripción del video va a encontrar enlaces a su canal y a sus redes sociales. Esperamos de verdad que les haya gustado este video. Déjenos en los comentarios qué opinan de estos relatos, si es que los han leído, y también comenten sus escalofriantes recomendaciones para que todos podamos expandir nuestra lista de lecturas pendientes y pasar unas noches de desvelo total. Muchísimas gracias por el apoyo, especialmente a los miembros del canal y a la gente que comenta, que comparte, que le da like o dislike si no le gustó, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Y nos vemos la próxima semana con el último video del mes del terror. Hasta pronto.